Pues bien, retomando el ejemplo de la tabla de los 25 estudiantes que habíamos visto previamente, saber, bueno, aquí la tendencia es que va de 5 en 5, ¿no? Digo, 40 más 5 pues es 45, 45 más 5 pues es 50 y así en lo sucesivo. Bueno, esta es la solución y es la que comúnmente se utiliza para poder encontrar la razón, es decir, el ángulo del intervalo y el número de ellos. Para esto podemos utilizar el siguiente método. Me dice que K más 1 K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Bueno, este K representa la regla de Sturges y n representa el número de muestras. ¿Esto qué significa? Que el logaritmo 3.3 siempre lo vamos a multiplicar por el número de muestras determinado por n. N pues, es el número de datos. Posteriormente vamos a encontrar la amplitud de los intervalos. Está determinado por rango entre K. Recuerda que K es la regla de Sturges. Entonces, este rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Para el ejemplo de los datos de las 25 personas que representan pesos diferentes, vamos a hacer lo siguiente. 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces, bueno, aquí hacemos el cálculo, es 1 más 3.3, así vamos a escribir en la calculadora científica, escribimos logaritmo, abrimos paréntesis, presionamos 25 y el resultado debe ser 5.6. Por cuestiones de proximidad, el número entero que le sigue es 6, entonces lo vamos a dejar como el número 6. Este va a representar el número de intervalos que voy a utilizar. Y la amplitud de los intervalos serían los siguientes. Amplitud es igual a rango, lo cual significa que es 66 menos 40, o sea, el rango máximo menos el rango mínimo. El resultado que arroja es 4.64, pero vamos a tomar el criterio de estandarizarlo en números enteros, entonces el número más próximo es 5 unidades. Esto va a representar la amplitud de los intervalos. Entonces, bueno, la forma que teníamos anteriormente era esta. Entonces, darle un intervalo, pues, se complicaba un poquito en ese sentido. Entonces, vamos a ver. Dice, se elabora con los intervalos de clase, puntos medios y frecuencias correspondientes a cada uno de estos grupos. Entonces, tenemos del lado derecho los datos agrupados. Entonces, tenemos del 38 como límite mínimo y el límite máximo 42. Y si te das cuenta y contamos los renglones es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 fue el intervalo que obtuvimos por medio de la regla de Sturges. Bien. Entonces, entre el rango del 38 y el 42, si revisas la tabla, ¿cuántas veces se repite el número del 38 al 42? Pues solamente se repiten 2 veces. Y del 43 al 47 se repiten 4. Y así lo vamos a hacer en lo sucesivo. Entonces, los datos que van a quedar son los siguientes: 2, 4, 8, 5 y 3. El total de la frecuencia es 25, que corresponde al total de muestra. Esta muestra va a permitir que nosotros podamos encontrar la frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos esta frecuencia relativa? Vamos a tomar la frecuencia de 2 y la vamos a dividir entre el total de muestra, es decir, 2 entre 25. ¿Ya tienes el cálculo? Vamos a ver si corresponde al que te voy a mostrar a continuación. Efectivamente es 0.8, lo cual significa que lo puedes hacer con los sucesivos. Entonces, en el caso del 4 es 4 entre 25, es 0.16, 0.32, 0.20, 0.12 y como se repite, pues la cantidad sigue quedando en puntos decimales, representado por el 0.12. Bien, aquí el objetivo es que cuando sumemos esta frecuencia relativa, siempre debe dar la unidad. En este caso es el número 1. Pues bien, la frecuencia absoluta la vamos a tomar en este caso tomando como referencia la columna de esta frecuencia. Entonces el 2 lo vamos a volver a repetir
del lado de la frecuencia absoluta, y es absoluta porque vamos a ir incrementando las unidades. Por ejemplo, te puedo decir que 2 más 4 tiene que ser igual a 6, que es el número que está representado. Luego, ese 6 lo voy a sumar con 8, entonces 6 más 8 es igual a 14. Y así en lo sucesivo me va a dar 19, 22 y 25. Pues bien, la frecuencia porcentual está expresada en términos porcentuales, como su nombre lo indica, y lo voy a multiplicar por 100. La frecuencia relativa acumulada es aquella que se obtiene sumando las frecuencias relativas anteriores a un dato determinado. Y la frecuencia porcentual, expresada en términos porcentuales, se obtiene sumando las frecuencias porcentuales acumuladas a un dato dado o determinado. Entonces vamos a ver lo que acabamos de presentar. ¿Eso qué significa? Que la frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100, es decir, 0.08 por 100. Entonces el resultado es igual a 8. Y 0.16 por 100, pues el resultado va a ser 16. Si lo hacemos en lo sucesivo, pues el resultado tiene que ser 100, porque recuerda que el 100 representa el total de muestras, que en este caso es 25. 25 representa el 100%. ¿Qué vamos a encontrar con la frecuencia relativa acumulada? Que voy a dividir la columna del 2, que es la frecuencia absoluta, entre la frecuencia relativa acumulada, es decir, 2 entre 25. Entonces, si lo hacemos, equivale a un número decimal, que es 0.08, y lo hacemos en lo sucesivo, y el resultado que obtenemos es 1. En ese tipo de frecuencia relativa absoluta, el objetivo siempre es llegar a la unidad, que en este caso es el número 1. Y bueno, vámonos con la frecuencia relativa acumulada. Entonces lo vamos a tener que multiplicar por 100. 0.08 por 100, pues es igual a 8. Por 0.24, pues tiene que dar 24. ¿Te das cuenta? Y así en lo sucesivo. Entonces aquí el objetivo es que si hablamos de porcentajes, tiene que ser igual a 100, porque el 100%, como recordarás, representa el total. Estos datos que te acabo de mostrar no tendrían sentido si no incorporamos un sistema de análisis el cual permita poder interpretar esta información. Para ello existen diferentes tipos de gráficas. Los más usuales es el polígono de frecuencias y los histogramas. Existen otros, como la gráfica de barras, el pictograma, gráfico circular o de pastel, que bueno, esto lo podemos encontrar fácilmente en una hoja de cálculo. Entonces, el polígono de frecuencias representa estas características. Sí, vamos a quitar, porque si explicamos cada una de las tablas nos vamos a tardar mucho. Mejor solamente vamos a explicar la que representa el cuadro numérico. Pues bien, este gráfico circular, el punto importante que debemos considerar, pues es el 65, puesto que representa el peso de los alumnos. Y de esa población de 25, solamente el 12% está en problemas de obesidad. Esto significa que necesitamos tomar acciones para poder revertir esta situación.